A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fractura. Javier Ocampo aprendió a leer a la gente en habitaciones más oscuras de lo que la mayoría podría imaginar. 18 años en la División de Actividades Especiales del CNI le habían enseñado que la verdad vivía en los espacios entre las palabras, en el parpadeo de un ojo, la tensión en una mandíbula, la forma en que los dedos tamborileaban contra la mesa cuando alguien mentía. Ahora, sentado frente a su esposa en su casa en Las Lomas, Ciudad de México, veía todas las señales. He conocido a alguien, dijo Cristina, sin mirarlo a los ojos. Se retorcía el anillo de bodas, una señal que él había catalogado meses atrás, cuando sospechó por primera vez. Alguien que de verdad está presente, Javier. Alguien que no desaparece durante semanas. Carlota, su hija de 8 años, estaba arriba. Javier podía oírla tararear mientras dibujaba. Probablemente otro dibujo de los tres, todavía una familia en su mente. Su pecho se oprimió. Llevo fuera 6 meses, dijo Javier en voz baja. Acepté el trabajo de oficina que pediste. Estoy en casa todas las noches. 6 meses no borran 8 años de ausencia. Cristina finalmente lo miró, y él vio algo que nunca antes había detectado: convicción ensayada. Había practicado este discurso. Quiero el divorcio. Javier había sobrevivido a interrogatorios en centros de detención clandestinos desde Kabul hasta Kiev. Una vez había pasado 48 horas atado con bridas en un almacén colombiano mientras extraía a un activo. Pero nada lo había preparado para la forma en que esa palabra, divorcio, parecía vaciarlo por dentro. ¿Quién es él?, preguntó Javier. Cristina se levantó, alisándose su vestido de diseñador. ¿Por qué había empezado a vestirse así? Eso no es relevante ahora. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Christy usó un apodo de sus días universitarios, cuando ella era una estudiante de premedicina que se reía de sus chistes malos. Antes de las mentiras, antes de las misiones que no podía discutir, antes de las 1000 pequeñas ausencias que se habían convertido en un abismo. Es Cristina, dijo ella con frialdad. Y él es un buen hombre, un hombre respetado. Carlota tendrá una vida mejor. Después de que ella saliera de la habitación, Javier se quedó sentado en silencio. A través del suelo, podía oír a Carlota cantar ahora, alguna canción de Disney sobre el amor verdadero que todo lo vence. Su teléfono vibró, un mensaje de Damián Bravo, su antiguo supervisor y una de las pocas personas que sabía lo que Javier realmente había hecho por su país. Me ha llegado el rumor. ¿Estás bien, hermano? Javier respondió, he pasado por cosas peores. Pero mientras subía las escaleras para ayudar a Carlota con sus deberes, fingiendo que su mundo no se estaba desintegrando, se preguntó si eso era realmente cierto. Capítulo 2. La revelación. 3 meses después, Javier estaba sentado en la abarrotada oficina de Silvia Sáenz, la mejor abogada de divorcios que sus modestos ahorros podían permitirse. Silvia era una mujer astuta de unos 45 años, con una actitud pragmática y directa que provenía de pasar décadas en los tribunales de familia del Estado de México. No voy a andarme con rodeos, dijo Silvia, extendiendo documentos sobre su escritorio. La representación de tu esposa presentó esto ayer. Javier hojeó la propuesta de custodia. Cristina pedía la custodia física total, visitas limitadas y una solicitud para que Javier se sometiera a una evaluación psicológica. ¿Evaluación psicológica? La mandíbula de Javier se tensó. ¿Bajo qué fundamentos? Citan tu antiguo empleo de alto riesgo y afirman que sufres de TEP. Tienen un terapeuta que testificará que eres potencialmente inestable. Silvia se reclinó. Es una táctica común. Pero, Javier, hay algo más. Deslizó una fotografía. Javier y Cristina en alguna gala benéfica a la que se había visto obligado a asistir el año pasado. Pero Cristina no miraba a la cámara. Contemplaba a un hombre a su lado, alto, de pelo plateado, con el tipo de sonrisa ensayada que Javier había aprendido a reconocer como depredadora. Senador Carlos Barrera, dijo Silvia. La estrella en ascenso del Estado, el senador más joven en la historia del Estado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, y según nuestra investigación, el hombre con el que tu esposa ha estado saliendo durante más de un año. La cronología encajó.
Hacía un año, Cristina había comenzado a ser voluntaria en alguna fundación política. Networking, lo llamaba. Javier había estado en Marruecos, no había hecho preguntas a su regreso. Estaba teniendo una aventura mientras yo estaba desplegado, dijo Javier secamente. Sí. Y Barrera tiene recursos que no podemos igualar. Su equipo legal es de primera categoría. Pero hay más. Silvia sacó otro documento. El juez asignado a tu caso es Walter Dueñas. Lleva en el cargo 20 años. Y, Javier, está en el bolsillo de Barrera. Juegan al golf juntos. Barrera ayudó a financiar su última campaña de reelección. Javier sintió que su viejo entrenamiento se activaba, la capacidad de compartimentar emociones, de ver el tablero de ajedrez, de identificar al verdadero enemigo. El juego está amañado. Presentaré una solicitud de recusación, pero no te hagas ilusiones. El ego de Dueñas no le permitirá retirarse. La expresión de Silvia se suavizó. Conozco a tipos como tú, Javier. Estás pensando en hacer alguna estupidez. No lo hagas. Lucharemos esto de la manera correcta. Javier asintió, pero su mente ya estaba barajando escenarios. En el campo, cuando la misión se veía comprometida, no te rendías. Te adaptabas. Esa noche, Carlota se quedó con él. Su fin de semana de visita. Estaba más callada de lo habitual, removiendo la pasta en su plato. El amigo de mamá se va a mudar a nuestra casa, dijo finalmente. El tenedor de Javier se detuvo. El senador Barrera. Carlota asintió. Parece simpático, pero... Levantó la vista con esos ojos grandes y confiados. Tengo que llamarlo papá. Nunca, dijo Javier con ferocidad, abrazándola. Yo soy tu papá. Eso nunca cambia, cariño. Te lo prometo. Después de que Carlota se durmiera, Javier se sentó en su despacho, la única habitación que Cristina no había redecorado antes de irse. Abrió su portátil y comenzó a escribir nombres en los buscadores, tirando de los hilos. Carlos Barrera tenía una imagen pública impecable. Héroe de guerra, guardia nacional, pero nunca desplegado. Hombre de familia, su primera esposa murió en un accidente de coche hace 8 años. Defensor de los derechos de los veteranos. Pero Javier sabía cómo mirar más a fondo. Accedió a bases de datos que la mayoría de los civiles no sabían que existían, favores de antiguos contactos de la agencia que se lo debían. A las 3 de la madrugada, tenía un archivo sobre el senador Carlos Barrera que pintaba un cuadro diferente, 3 acuerdos de confidencialidad firmados por antiguas empleadas, un cargo por conducir ebrio encubierto durante su primera campaña, lazos financieros con un contratista de defensa bajo investigación federal. El hombre estaba sucio, y ahora tenía a la hija de Javier en su casa. El teléfono de Javier sonó. ¿Damián? Estás buscando archivos sobre un senador a las 3 de la mañana, dijo Damián sin preámbulos. Todas mis alarmas están sonando. ¿Cómo supiste? Sigo en la agencia, Javier. Y tú sigues marcado en mi sistema porque me preocupas. Damián suspiró. Háblame. Javier se lo contó todo, el divorcio, el senador, el juez corrupto. Joder, murmuró Damián. Javier, no puedes ir a por un senador. Incluso con todo lo que sabes, todo lo que hemos hecho. Eso es un suicidio político. Te enterrarán. Está viviendo con mi hija. Entonces usa los tribunales. Hazlo legalmente. Los tribunales están amañados. Silencio en la línea. Entonces, ¿qué piensas hacer? Nada todavía, mintió Javier. Solo investigando. Javier, hermano, no me hagas ponerte bajo vigilancia. Después de colgar, Javier miró la fotografía de Carlota en su escritorio, su sonrisa desdentada del verano pasado, antes de que todo se desmoronara. Había pasado 18 años protegiendo a extraños en países extranjeros. Haría lo que fuera necesario para proteger a su propia hija, incluso si eso significaba convertirse en aquello que una vez había cazado. Capítulo 3. El veredicto. La sala del tribunal era demasiado luminosa, demasiado estéril. Javier se sentó junto a Silvia Sáenz, observando al juez Walter Dueñas presidir con el tipo de gravedad teatral que a Javier le ponía la piel de gallina.
El juez rondaba los 60 años, con una papada que se movía cuando hablaba y unos ojos que nunca miraban directamente a Javier. Cristina se sentó al otro lado del pasillo con su abogado, un tiburón de un bufete de la CDMX, y a su lado, vestido con un traje impecable, estaba el senador Carlos Barrera. De hecho, se había presentado a la audiencia de custodia, dejando clara su postura. Señor Ocampo, dijo Dueñas, mirando por encima de sus gafas de leer. He revisado su historial laboral. 18 años en ¿qué decía? ¿Consultoría gubernamental? ¿Trabajo de inteligencia? Sí, señoría, dijo Javier con calma. Bueno, Dueñas revolvió unos papeles. La evaluación psicológica presentada por el abogado de la señora Ocampo plantea preocupaciones sobre su aptitud mental. Estrés postraumático, dificultad con la regulación emocional, largos periodos de ausencia en la vida de su hija. Estaba sirviendo a mi país, dijo Javier, manteniendo la voz firme. Y pasé las evaluaciones psicológicas del CNI cada 6 meses durante 18 años. Esas evaluaciones son clasificadas, señor Ocampo. No podemos considerar lo que no podemos ver. La sonrisa de Dueñas era fina. Este tribunal debe priorizar el bienestar de la niña. El senador Barrera ha proporcionado una referencia de carácter para la señora Ocampo. Se ha ofrecido a garantizar que Carlota tenga acceso a las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Silvia se puso de pie. Señoría, el senador Barrera no es parte en este procedimiento. Su implicación es inapropiada y... El senador es un miembro respetado de su comunidad y el prometido de la señora Ocampo, interrumpió Dueñas. Su disposición a proveer para la niña demuestra estabilidad, algo que el estilo de vida del señor Ocampo carece. Las manos de Javier se apretaron bajo la mesa. Vio a Barrera inclinarse para susurrarle algo a Cristina, quien sonrió. La intimidad de ese gesto, la posesión casual, le heló la sangre a Javier. El testimonio avanzó lentamente. Cristina pintó a Javier como un fantasma ausente, un hombre casado con las sombras, alguien que Carlota apenas conocía. Su terapeuta testificó sobre el trauma de tener una figura parental inestable. El abogado de Barrera presentó una moción para que las visitas de Javier fueran supervisadas, a la espera de una evaluación adicional. Silvia luchó con ahínco, pero las cartas estaban en su contra. Cuando Dueñas finalmente emitió su veredicto, Javier ya sabía lo que venía. La custodia física total se otorga a la señora Ocampo, anunció Dueñas. El señor Ocampo tendrá visitas supervisadas cada 2 fines de semana, a la espera de la finalización de una evaluación psicológica y cursos de manejo de la ira. Señoría, esto es, comenzó Silvia. Mi decisión es final. El mazo de Dueñas golpeó con fuerza. Se levanta la sesión. Javier se quedó inmóvil mientras la sala se vaciaba. Silvia le tocó el hombro. Apelaremos. Esto no se quedará así. Pero mientras Javier veía a Barrera guiar a Cristina y Carlota fuera de la sala, con su hija mirándolo con ojos confundidos y llorosos, supo que las apelaciones tardaban meses, quizás años. En el pasillo, Barrera se acercó. De cerca, el senador era aún más pulcro, dientes perfectos, colonia cara y ojos que no tenían calidez a pesar de su sonrisa. Señor Ocampo, Barrera extendió la mano. Espero que podamos superar esta animosidad. Carlota es una niña maravillosa. La cuidaré bien. Javier miró la mano ofrecida hasta que Barrera la retiró. Usted también es un veterano, continuó Barrera con suavidad. Guardia Nacional. Entiendo los sacrificios del servicio, pero a veces tenemos que aceptar cuando es el momento de dar un paso atrás. Usted nunca fue desplegado, dijo Javier en voz baja. Su unidad de la Guardia estaba en territorio nacional, en administración. Se hizo una foto en Kuwait que su campaña usó durante 10 años. Usted no es un veterano. Es un político disfrazado. La sonrisa de Barrera no vaciló, pero sus ojos se volvieron inexpresivos. Cuidado, señor Ocampo. Ya está en terreno peligroso con el tribunal. Amenazar a un senador no ayudará a su caso. No lo he amenazado. ¿No? Barrera se inclinó ligeramente. Hombres como usted, creen que sus pequeños secretos y su pasado clasificado los hacen peligrosos. Pero este es mi mundo. Tengo jueces, abogados,
jefes de policía en mi bolsillo. Usted es solo otro espía acabado que no puede adaptarse a la vida civil. Se echó hacia atrás. Disfrute de sus visitas supervisadas. Mientras Barrera se alejaba, Javier sintió que algo cambiaba dentro de él. La misma claridad fría que precedía a una operación táctica. El mismo cálculo que había usado en habitaciones donde el fracaso significaba la muerte. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Damián. Necesito hablar. Línea segura. Esta noche. Silvia apareció a su lado. Javier, ¿qué te dijo Barrera? Nada importante, mintió Javier. Esa noche, en una llamada encriptada con Damián, Javier expuso lo que necesitaba: equipo de vigilancia, acceso a ciertas bases de datos y un favor muy específico que involucraba a un equipo que Damián todavía dirigía en la División de Operaciones Especiales del CNI. Esto es una locura, dijo Damián. Estás hablando de ir a por un senador en activo. Estoy hablando de proteger a mi hija de un depredador corrupto. Javier, ¿recuerdas Bogotá? Cuando la hija de ese activo fue secuestrada por el cártel y la policía local no ayudó porque estaban comprados. La voz de Javier era de acero. Me enviaste de todos modos. Dijiste que a veces lo correcto no es lo legal. Damián guardó silencio por un largo momento. Si esto te estalla en la cara. No lo hará. Si lo hace, negaré todo. Lo sé. Otra pausa. Entonces, ¿qué necesitas? Capítulo 4. La llamada 2 semanas después, el teléfono de Javier sonó a las 2:47 de la madrugada. Estaba despierto. Había estado despierto la mayoría de las noches desde el veredicto de la custodia, planeando, viendo grabaciones de vigilancia que el equipo de Damián le había ayudado a conseguir. Pero cuando vio Carlota en el identificador de llamadas, se le heló la sangre. Cariño, respondió, y escuchó sollozos, jadeos, sollozos hiperventilados que ninguna niña de 8 años debería ser capaz de hacer. Papi, la voz de Carlota era cruda, aterrorizada. Papi, por favor, ven a buscarme. Por favor. Javier ya estaba de pie, cogiendo llaves, pistola. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el sótano. Me encerró en el sótano. Está oscuro y hay arañas y tengo miedo. ¿Quién te encerró? Pero Javier ya lo sabía. El señor Barrera. Dijo que fui grosera en la cena y que necesito aprender a respetar. Papi, llevo aquí 3 días. Tengo mucha hambre. Por favor. La línea se cortó. Javier estaba en su coche antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara. Marcó a Cristina, directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez. Nada. Llamó a Silvia Sáenz. Ella respondió, adormilada. Javier, son las 3 de la mañana. Carlota acaba de llamar. Barrera la encerró en un sótano durante 3 días. Voy a buscarla. Espera, Javier, no. No puedes simplemente irrumpir allí. Te arrestarán por violar la orden de custodia. Llama a la policía. La policía responde al agente de Barrera. Tú misma lo dijiste. Javier ya estaba conduciendo, saltándose todos los límites de velocidad. Voy a por mi hija. Entonces llámame cuando llegues. No hagas nada sin mí en la línea. Javier. Javier. Colgó. Marcó a Damián en su lugar. Necesito al equipo, dijo Javier cuando Damián respondió. Y necesito una ubicación que no exista. Damián no hizo preguntas. Te envío la dirección en 10 minutos. Javier, esta es la línea. Una vez que la cruzas. La crucé en el momento en que tocó a mi hija. La casa de los Ocampo, ahora casa de Cristina, estaba oscura cuando Javier llegó. Elaboró un plan táctico durante el viaje, puntos de entrada, líneas de visión, rutas de evacuación. Viejos hábitos. Pero cuando probó la puerta principal, estaba abierta. Mal. Todo en esto estaba mal. Javier se movió por la casa oscura con un silencio practicado. Salón vacío. Cocina vacía. Su antiguo despacho convertido en el gimnasio de Barrera. Arriba,
Encontró el dormitorio de Cristina. La cama deshecha pero fría. Nadie había dormido allí en horas. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Javier la forzó en 15 segundos. Carlota llamó escaleras abajo. Papi, su voz débil, pero real. Estaba acurrucada en un rincón del sótano sin terminar, envuelta en una manta fina. Sin comida, sin agua. Un cubo en la esquina que hizo que la visión de Javier se tiñera de rojo. La levantó en brazos, su hija ingrávida, temblando. Ya te tengo, cariño. Ya te tengo. Dijo que nunca me encontrarías, sollozó Carlota en su cuello. Dijo que no te importaba. Nunca. Siempre te encontraré. Siempre. Javier la subió por las escaleras y se detuvo en seco. El senador Carlos Barrera estaba en la cocina, con el teléfono en la mano y una sonrisa en el rostro. Detrás de él, 2 agentes de policía que Javier no reconoció. Agentes, gracias a Dios que están aquí, dijo Barrera con suavidad. Este hombre acaba de entrar en mi casa e intentó secuestrar a mi hijastra. Eso no es. Ella me llamó. Estaba encerrada en el sótano. Un agente puso la mano en su pistola. Señor, baje a la niña. Carlota, díselo, dijo Javier desesperadamente. Diles lo que pasó. Pero Carlota lloraba demasiado como para hablar, aferrándose al cuello de Javier. Señor Ocampo, dijo el segundo agente, más mayor y con galones de sargento. Está violando una orden de custodia. Baje a la niña o usaremos la fuerza. Llamen a los servicios de protección infantil, dijo Javier. Miren el sótano. Hay pruebas de encarcelamiento, de negligencia. ¿Encarcelamiento?, se rió Barrera. Carlota tuvo una rabieta y se castigó a sí misma en el sótano. La estaba dejando calmarse. Esto es disciplina parental, agente. Pero este hombre tiene problemas de ira documentados. Ha violado una orden judicial y claramente está teniendo algún tipo de crisis nerviosa. El sargento se acercó. Última advertencia. Javier miró a Carlota, sus mejillas hundidas, su cuerpo tembloroso, luego a Barrera, cuya sonrisa era triunfante. Con cuidado, bajó a Carlota. ¿Está bien, cariño? Esto no ha terminado. Lo esposaron en su propia cocina mientras Carlota gritaba. Lo último que Javier vio antes de que lo metieran en el coche patrulla fue a Barrera arrodillándose, poniendo una mano en el hombro de Carlota y susurrándole algo que la hizo quedarse en silencio y quieta. Capítulo 5. La sombra. Javier pasó 6 horas en el calabozo antes de que Silvia consiguiera sacarlo bajo fianza. Los cargos eran graves: allanamiento de morada, violación de una orden de custodia, intento de secuestro. Barrera había movido todos sus hilos para asegurarse de que Javier pareciera un criminal peligroso. Esto es un desastre, dijo Silvia mientras caminaban hacia su coche. Están solicitando una orden de alejamiento permanente. El juez va a programar una audiencia de emergencia. Javier, podrías perder todos los derechos de paternidad. Encerró a mi hija en un sótano durante 3 días. Te creo, pero no tenemos pruebas. Barrera afirma que Carlota fue allí voluntariamente como castigo. Los servicios de protección infantil hicieron una visita de control. Carlota está de vuelta con Cristina, quien jura que no sabía nada al respecto. Carlota está demasiado traumatizada para dar una declaración coherente. La voz de Silvia se quebró. Lo siento. El sistema le ha fallado. ¿Te ha fallado? Javier permaneció en silencio durante el trayecto a casa, pero su mente trabajaba en escenarios, contingencias. Había operado en lugares donde la ley era una ficción, donde la justicia significaba algo diferente. Sabía lo que había que hacer. En su casa, Damián estaba esperando. Me he enterado, dijo Damián simplemente. El equipo está listo. Pero Javier, este es el punto de no retorno. Si haces esto, no podrás deshacerlo. Lo sé. Damián abrió una bolsa de lona. Dentro, equipo de vigilancia, teléfonos encriptados, documentos con sellos falsos y una carpeta marcada como clasificado. Nivel 5. Ese es tu antiguo expediente, dijo Damián. Fuertemente censurado,
pero suficiente para asustar de muerte a cualquiera que crea saber lo que hiciste. Las misiones de las que no puedes hablar. Los interrogatorios que nunca ocurrieron. Hizo una pausa. También hay algo más. Sacó una tableta, le mostró a Javier imágenes de vigilancia de la semana pasada. Barrera entrando en un hotel con una mujer joven que no era Cristina. La mujer llorando al salir horas después. Registros financieros que mostraban pagos a ella después. Su patrón, dijo Damián. Las antiguas empleadas no hablaron porque les pagó y tenía algo con que presionarlas. Pero esta, su nombre es Karen Fuentes. Está dispuesta a testificar si eso significa detenerlo. Se enteró de tu caso de custodia. Nos llamó. Javier estudió las imágenes. ¿Cómo la encontraste? No eres el único con preguntas sobre Barrera. Ha habido una investigación discreta, a nivel federal. Nada que se haga público pronto, pero suficiente para que, cuando esto termine, él tenga problemas más grandes que tú. Damián lo miró a los ojos. El equipo recogerá a Barrera esta noche. Lo llevarán a un lugar no localizable. Tendrás 12 horas para conseguir lo que necesitas, una confesión, el testimonio de Carlota, lo que sea que resuelva este caso. Después de eso, volverá antes de que nadie sepa que ha desaparecido. El senador de un estado de México, dijo Javier lentamente, desaparece durante 12 horas y nadie se da cuenta. Su jefe de gabinete, Tomás Lara, está de vacaciones. Su equipo de seguridad cree que está en un retiro privado. Cristina cree que está en una sesión tardía en Toluca. Damián sonrió sombríamente. Hemos creado una ventana. Lo que hagas con ella es tu decisión. Esa noche a las 11 de la noche, Javier recibió un mensaje de texto, paquete asegurado. Ubicación enviada. La ubicación era una casa de seguridad de la agencia a 2 horas de la CDMX, escondida en los bosques de Hidalgo. Javier había usado lugares como este antes, habitaciones diseñadas para conversaciones que no podían tener lugar en ningún sitio oficial. Cuando llegó, Barrera estaba atado con bridas de plástico a una silla en el sótano. La compostura perfecta del senador se había resquebrajado, su traje estaba arrugado y un moratón se formaba en su mejilla donde se había resistido durante la extracción. Ocampo, gruñó Barrera. Estás acabado. Cuando salga de aquí, haré que te acusen de secuestrar a un funcionario federal. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Javier acercó una silla, se sentó. Encerraste a mi hija en un sótano durante 3 días. ¿Qué? Fue una falta de respeto. Los niños necesitan disciplina. Tiene 8 años. Necesita aprender cuál es su lugar. Los ojos de Barrera estaban fríos. En mi casa, bajo mi techo, sigue mis reglas. Y Cristina estaba de acuerdo. Tu exesposa sabe que tengo razón. A Carlota había que enseñarle una lección sobre respeto y autoridad. Javier sintió algo en su pecho. No rabia, sino una certeza fría. Había interrogado a terroristas que tenían más humanidad que este hombre. Te voy a dar una opción, dijo Javier en voz baja. Puedes firmar una declaración jurada admitiendo lo que le hiciste a Carlota. Puedes aceptar una revocación de la custodia. Puedes alejarte de Cristina y de mi hija permanentemente. ¿O qué? Se rió Barrera. ¿Me torturarás? No puedes. Ya no eres del CNI. Eres solo un don nadie acabado cuya esposa no lo quería. Javier abrió la carpeta que Damián le había dado, su expediente clasificado. Puso fotografías sobre la mesa entre ellos, no de sus propias operaciones, sino de las de Barrera. Las visitas al hotel, los sobornos, el dinero del contratista de defensa. Y algo más que el equipo de Damián había encontrado, pruebas de que Barrera había estado filtrando información clasificada al contratista a cambio de donaciones de campaña. Eso es traición, dijo Javier simplemente. Pena de muerte federal. Barrera palideció. No puedes probar nada de esto. No tengo que hacerlo. Solo necesito asegurarme de que las personas adecuadas lo vean. Tus amigos en el Senado, los medios, los fiscales federales que ya te están investigando. Javier se inclinó hacia adelante. Ya no estás protegido. Has cruzado a mi mundo, senador.
El mundo donde operan hombres como yo. Y en mi mundo, los depredadores como tú no sobreviven. Te destruiré en los tribunales, dijo Barrera, pero su voz temblaba. Ya lo intentaste. Compraste a un juez, usaste tu dinero y tus conexiones, y aún así no pudiste doblegarme porque no entiendes a hombres como yo. La voz de Javier bajó a un susurro. Me he sentado frente a señores de la guerra, jefes de cárteles y comandantes terroristas. He visto caer imperios. Tú eres solo otro político corrupto que pensó que el poder lo hacía intocable. Javier se levantó. Tienes hasta la mañana para decidir. Firma la declaración jurada o entrego todo a la FGR. Tu carrera termina. Tu libertad termina. Y Carlota testificará sobre lo que le hiciste. Se dirigió a la puerta. Espera, gritó Barrera. Espera. Si firmo, ¿enterrarás el resto? Te enterraré a ti, dijo Javier. Pero lo harás desde el anonimato, no desde un penal federal. Capítulo 6. La conspiración. Javier salió de la casa de seguridad y condujo toda la noche, su mente ya trabajando en la siguiente fase. Barrera se quebraría. Siempre lo hacían cuando sus salidas se reducían. Pero Javier sabía que el senador era solo una parte del problema. El juez Walter Dueñas lo había permitido. Cristina lo había permitido. Al amanecer, Javier se reunió con Silvia Sáenz en un restaurante a las afueras de Toluca. Parecía agotada, aferrada al café como a un salvavidas. Recibí tu mensaje, dijo. Javier, por favor, dime que no hiciste lo que creo que hiciste. Necesito que presentes una moción de emergencia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo Javier. Conducta judicial indebida. Exige la recusación de Dueñas y una nueva audiencia de custodia. Usa esto. Le deslizó un sobre. Dentro, fotografías del juez Dueñas en la finca de Barrera. Registros bancarios que mostraban una tarifa de consultoría de 900.000 pesos pagada a la empresa de la esposa de Dueñas el día después del veredicto de la custodia. Intercambios de correos electrónicos entre Dueñas y el abogado de Barrera discutiendo el caso de Javier semanas antes de que fuera asignado. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par. ¿De dónde has sacado esto? ¿Importa? Importa porque sí se obtuvo ilegalmente. No fue así. Vino de un informante dentro de la oficina del secretario del tribunal. Una mentira, pero una que se sostendría. El equipo de Damián había sido minucioso. Silvia, Dueñas es corrupto. Vendió a mi hija a un senador por dinero. ¿Puedes usar esto? Silvia estudió los documentos, su mente de abogada calculando probabilidades. Esto podría hacer que inhabiliten a Dueñas. Podría invalidar todo el veredicto de custodia. Levantó la vista. Pero enfadará a gente muy poderosa. Que se enfaden. Al mediodía, Silvia había presentado la moción. A las 2 de la tarde, las noticias locales ya estaban cubriendo la historia, las primeras grietas en la imagen impecable del senador Barrera. A las 4 de la tarde, Javier recibió una llamada de Cristina. ¿Qué has hecho?, gritó. La policía vino a casa. Están interrogando a Carlos sobre Carlota. Hay periodistas fuera. ¿Dónde está Carlota?, interrumpió Javier. Está con una trabajadora social de los servicios de protección infantil. Se la llevaron para una evaluación médica después de tu numerito de entrar en nuestra casa. La voz de Cristina se quebró. Javier, dicen que Carlos le hizo daño. No es verdad. La disciplinó. Eso es todo. Encerró a nuestra hija en un sótano sin comida ni agua durante 72 horas, la voz de Javier era gélida. Eso no es disciplina. Es abuso. Y tú dejaste que pasara. No lo sabía. Estaba en casa de mi madre. Sabías lo suficiente como para ignorar sus llamadas, para darle pleno acceso a ella, para elegir a un senador por encima de tu propia hija. Silencio. Luego, en voz baja, dijo que podría darnos una vida mejor. Que Carlota tendría oportunidades. Y todo lo que costó fue su infancia. Javier colgó. Esa noche, Damián llamó. Barrera firmó. Confesión completa, revocación de la custodia. Se retira de la política,
citando razones de salud. La declaración jurada se presentará en el tribunal esta noche. ¿Y Dueñas? El Colegio de Abogados del Estado ha abierto una investigación. Probablemente dimitirá antes de que puedan inhabilitarlo. Damián hizo una pausa. Javier, sabes que esto no ha terminado. Barrera, sus amigos. Irán a por ti. Que vengan. Pero Javier sabía que Damián tenía razón. Había entrado en un mundo donde el poder protegía al poder. Necesitaba influencia, algo más grande que la confesión de un senador. Hizo una llamada a Karen Fuentes, la ex empleada. Ella aceptó reunirse en un lugar seguro. Karen rondaba los 20 años, rubia, con el tipo de ojos atormentados que Javier había visto en Refugiados. Nunca quise ser parte de esto, dijo. Pero cuando oí lo de tu hija. Tengo una hermana pequeña. Si alguien le hiciera eso. Cuéntamelo todo, dijo Javier. La historia que surgió fue más oscura de lo que Javier había imaginado. Barrera no había actuado solo. Había una red, otros políticos, jueces, hombres de negocios que se protegían mutuamente, compartían favores, enterraban los crímenes de los demás. Dueñas era solo un nodo. El abogado de Barrera, Óscar Botello, era otro. Y en el centro había un hombre llamado Norberto Benítez, un cabildero que había construido su imperio sabiendo qué hombre poderoso tenía qué secretos. Norberto tiene archivos de todo el mundo, dijo Karen. Cada aventura, cada soborno, cada error. Así es como Barrera nunca se preocupaba por las consecuencias. Norberto se aseguraba de que nadie pudiera tocarlo. Hasta ahora, dijo Javier. Pasó la siguiente semana convirtiéndose en alguien que había intentado dejar atrás. Usó cada contacto, cada favor, cada rincón oscuro del mundo de la inteligencia que una vez había habitado. Damián le proporcionó acceso a bases de datos. Viejos amigos de la agencia le proporcionaron vigilancia. Un hacker que Javier había protegido una vez en Estambul descifró los servidores encriptados de Norberto Benítez. Lo que encontraron fue un mapa de corrupción que abarcaba años, políticos aceptando sobornos, jueces arreglando casos, contratistas estafando a los contribuyentes, todo documentado, todo asegurado por un chantaje mutuo. Javier lo compiló todo en un archivo e hizo copias. Una fue a la FGR, una a un fiscal federal que no estaba en el bolsillo de Benítez, una a un periodista de confianza de Javier, y una que se guardó, un seguro contra los hombres poderosos que pronto se darían cuenta de que su mundo se estaba acabando. Capítulo 7. La audiencia de emergencia. La audiencia de custodia de emergencia se programó para las 9 de la mañana de un viernes. La jueza Dueñas había sido reemplazada por la jueza Antonia Parks, una mujer pragmática de Toluca que se había forjado una reputación de incorruptible. Javier llegó temprano con Silvia y Carlota. Su hija parecía pequeña con su mejor vestido, todavía pálida por su terrible experiencia, pero decidida. Tengo miedo, papi, susurró. Lo sé, cariño, pero eres la persona más valiente que conozco, y estoy aquí contigo. Cristina llegó con un nuevo abogado. Su tiburón de la CDMX había renunciado cuando la investigación salió en las noticias. Parecía destrozada, el maquillaje no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos. No miró a Javier. El senador Barrera no apareció. Había emitido un comunicado 3 días antes anunciando su renuncia al Senado por asuntos de salud personales. La investigación federal se había confirmado públicamente esa mañana. La jueza Parks revisó el expediente en silencio. Luego miró a Javier. Señor Ocampo, estas acusaciones son graves. La pareja de su exesposa presuntamente encarceló a su hija como castigo, y sin embargo usted respondió. Consultó los documentos, llevándose a su hija de la casa sin autorización. Para salvarle la vida, señoría, dijo Javier. Entiendo, pero tenemos leyes, señor Ocampo. Procedimientos. Parks se dirigió a Cristina. Señora Ocampo, ¿sabía usted que el señor Barrera había metido a Carlota en el sótano? La voz de Cristina era apenas audible. No, señoría. Yo no estaba. Yo. No sabía que lo haría. ¿Sabía de su historial con mujeres jóvenes? El patrón de comportamiento inapropiado. No. Me dijo que lo habían acusado falsamente. ¿Y usted le creyó?
El tono de Parks era duro. Eligió creer a un hombre poderoso en lugar de investigar un peligro potencial para su propia hija. La audiencia continuó durante horas. Carlota fue entrevistada por un psicólogo infantil que confirmó signos de trauma consistentes con un aislamiento prolongado. Los registros médicos mostraron deshidratación y lesiones menores. La declaración jurada firmada por Barrera se presentó como prueba, una confesión condenatoria extraída en la casa de seguridad de Javier, pero legalmente admisible porque el abogado de Barrera la había autenticado. Óscar Botello, el abogado de Barrera, intentó testificar en nombre de su antiguo cliente, pero fue desestimado cuando surgieron pruebas de su propia implicación en la red de corrupción más amplia. Finalmente, la jueza Parks emitió su veredicto. Este tribunal determina que la señora Ocampo, por negligencia y mal juicio, puso a su hija en un peligro significativo. Si bien las acciones del señor Ocampo al sacar a Carlota de la casa fueron técnicamente ilegales, estaban moralmente justificadas dadas las circunstancias. Parks miró a Javier. Se otorga la custodia física total al señor Ocampo. La señora Ocampo tendrá visitas supervisadas a la espera de la finalización de clases de paternidad y terapia. Cristina sollozó. Carlota apretó la mano de Javier. Además, continuó Parks, este tribunal remite este asunto a los servicios de protección infantil para una investigación sobre la idoneidad de la señora Ocampo como madre. Nos reuniremos de nuevo en 6 meses para revisar el progreso. El mazo cayó. Fuera del juzgado, los periodistas pululaban. Silvia guió a Javier y Carlota hacia una salida lateral, pero no antes de que un periodista gritara: «Señor Ocampo, ¿es cierto que usó técnicas de interrogatorio del CNI con el senador Barrera?» Javier se detuvo, se giró. Solía cazar a hombres malos para mi país. Me alegro de recordar todavía cómo hacerlo. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Las repercusiones fueron sísmicas. En una semana, la FGR arrestó a Norberto Benítez por cargos de crimen organizado y conspiración. Otros 4 jueces dimitieron. 3 senadores estatales anunciaron que no se presentarían a la reelección. La red de corrupción que Javier había expuesto estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Pero Javier sabía que las investigaciones avanzan lentamente. La justicia, aún más lento. Carlos Barrera, a pesar de su renuncia y confesión, solo se enfrentaba a cargos menores por poner en peligro a un menor. Sus abogados habían negociado un acuerdo de culpabilidad que probablemente significaría libertad condicional, quizás arresto domiciliario. La investigación federal sobre su traición aún tardaría meses en dar lugar a una acusación. Javier no podía aceptarlo. 2 semanas después de la audiencia de custodia, Javier recibió una llamada de Damián. «Tienes que ver esto», dijo Damián. Se encontraron en un aparcamiento en Naucalpan. Damián le entregó otro archivo. «Barrera no ha terminado», dijo Damián. «Está planeando algo. Mis fuentes dentro de su red restante dicen que ha contactado a investigadores privados. Está tratando de sacar trapos sucios sobre ti, sobre Carlota. Cualquier cosa para anular el veredicto de custodia». «Perdió», dijo Javier. «No tiene base legal. Lo legal no le importa a hombres como él. También ha estado en contacto con gente muy peligrosa, contratistas que hacen trabajos extraoficiales. Javier, creo que planea hacerte daño. Quizás algo peor». «¿Cuándo?» «Pronto. Quizás en días». Mi activo no pudo obtener detalles. La expresión de Damián era sombría. «Necesitas protección. Ve a la FGR. Entra en protección de testigos». «No». La voz de Javier era de acero. «No voy a huir. Y no voy a dejar que amenace a mi hija». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Javier pensó en Carlota durmiendo finalmente en paz en su propia habitación, pensó en cada misión que había llevado a cabo, cada objetivo que había neutralizado, cada vez que había hecho lo necesario para proteger vidas inocentes. «Voy a terminar con esto». Esa noche, Javier activó un plan que había guardado en la recámara, su contingencia final. Recurrió a cada favor, contactó a cada operador encubierto con el que había trabajado y reunió algo que el dinero de Barrera no podía comprar, un equipo de personas que le debían la vida a Javier Ocampo. Damián proporcionó la ubicación donde se escondía Barrera, la finca de un amigo en Hidalgo, aislada, defendible.
Javier y su equipo la vigilaron durante 24 horas. Barrera había contratado seguridad, pero eran contratistas corporativos, no militares. Competentes, pero sin experiencia en combate real. A las 2 de la madrugada, el equipo de Javier se movió. Desactivaron el sistema de seguridad usando técnicas que la agencia le había enseñado a Javier años atrás. Neutralizaron a los guardias con derribos no letales. Javier no quería bajas que enturbiaran las aguas legales. Y entonces Javier entró solo en el dormitorio de Barrera. El senador se despertó y encontró a Javier sentado en una silla a los pies de su cama, con una pistola apoyada en su rodilla. Deberías haberte quedado quieto, dijo Javier en voz baja. Barrera intentó alcanzar su teléfono. Javier lo hizo volar de la mesita de noche de un disparo. Te di una salida, continuó Javier. Firmaste la declaración jurada. Dimitiste. Podrías haber desaparecido, vivir tranquilamente, evitar la prisión. Pero no pudiste evitarlo. Tuviste que venir a por mí. A por Carlota. Arruinaste mi vida, gruñó Barrera. Todo lo que construí. Construiste una mentira, y las mentiras siempre se derrumban. Javier se levantó. He venido a darte un mensaje. No por mí. Puedo encargarme de lo que sea que me envíes. Pero los contratistas que contrataste, los investigadores privados, no te van a ayudar porque acabo de enviar cada prueba que tengo, todo lo que Norberto Benítez guardaba, todo de tus servidores, cada crimen que has cometido a la Fiscalía General de la República, al periódico Reforma y a cada senador de la Comisión de Honor y Justicia. Barrera se puso blanco. No puedes. Ya está hecho. Por la mañana, tu nombre será sinónimo de corrupción. Se presentarán los cargos federales y serás acusado de traición, conspiración y abuso de un menor. Javier se acercó. ¿Querías destruirme? Acabas de destruirte a ti mismo. Les diré que entraste aquí, que me amenazaste. Adelante. Mi equipo ya se ha ido. Las grabaciones de seguridad han sido borradas. E incluso si convences a alguien de que estuve aquí, Javier sonrió fríamente, ¿a quién crees que creerán? ¿A un senador desacreditado o a un oficial de inteligencia condecorado que protege a su hija? Javier se dirigió a la puerta. Ah, y senador, esos contratistas que contrataste, sé quiénes son. Si se acercan a mí o a Carlota, descubrirán por qué el CNI me enviaba a los lugares a los que nadie más iría. Dejó a Barrera temblando en la oscuridad. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, Javier estaba sentado en el auditorio de la escuela de Carlota, viendo a su hija actuar en la obra de primavera. Era una flor que cantaba, un papel pequeño, pero brillaba con confianza. Barrera estaba bajo custodia federal, esperando juicio por múltiples cargos. Norberto Benítez había sido condenado y sentenciado a 15 años. El juez Dueñas había sido inhabilitado y se enfrentaba a sus propios cargos penales. La red de corrupción había sido sistemáticamente destruida. Cristina estaba sentada 3 filas más adelante con sus padres. Había completado la terapia y las clases de paternidad ordenadas por el tribunal. Sus visitas supervisadas con Carlota iban mejor, aunque su hija había dejado claro que quería vivir con papá. Cristina lo había aceptado con una sorprendente elegancia. Quizás perderlo todo finalmente le había mostrado lo que importaba. Después de la obra, Carlota corrió hacia Javier, todavía con su disfraz de flor. ¿Me viste, papi? Recordé todas mis frases. Estuviste perfecta, dijo Javier, levantándola en brazos a pesar de sus protestas de que ya era demasiado mayor para eso. Silvia Sáenz se acercó, sonriendo. Felicidades, Javier. He oído que la terapeuta de Carlota dice que está prosperando. Es fuerte. Siempre lo ha sido. Damián apareció entre la multitud. Había venido desde la CDMX para la obra, trayendo a su propia hija. Las 2 niñas corrieron a comparar disfraces. Lo hiciste bien, dijo Damián. ¿Cómo te trata la jubilación? Javier había dejado oficialmente el mundo de la inteligencia, aceptando un trabajo entrenando a agentes federales en resistencia al interrogatorio. Era un trabajo tranquilo, con horarios predecibles, y estaba en casa todas las noches para cenar. Es diferente, admitió Javier. Pero bueno.
Estoy entrenando al equipo de fútbol de Carlota, asistiendo a obras escolares. Siendo padre. Siempre fuiste un padre, dijo Damián. Solo tuviste que luchar por el derecho a demostrarlo. Vieron a sus hijas juntos, dos hombres que habían vivido en las sombras, finalmente de pie en la luz. Cristina se acercó con timidez. Estuvo maravillosa esta noche. Sí, asintió Javier. Lo siento, dijo Cristina en voz baja. Por todo. Por no creerte, por elegir mal, por casi dejar que le hicieran daño. Javier miró a su exesposa, la mujer que una vez había amado, que le había roto el corazón, que casi le había costado todo. Vio un remordimiento genuino en sus ojos. Ambos cometimos errores, dijo finalmente. Pero Carlota está a salvo ahora. Eso es lo que importa. Cristina asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias por salvarla. Por ser el padre que yo no supe apreciar. Se alejó y Silvia tocó el brazo de Javier. Eso fue generoso. La vida es demasiado corta para rencores permanentes, dijo Javier. Además, Carlota necesita a su madre. Solo que supervisada. Esa noche, arropando a Carlota en la cama de su pequeña pero cómoda casa, ella preguntó, «Papi, ¿el señor Barrera era un hombre malo?» Javier eligió sus palabras con cuidado. Tomó malas decisiones. Y cuando la gente toma malas decisiones que hacen daño a otros, hay consecuencias. Tú lo detuviste. Lo detuvimos juntos. Fuiste muy valiente, cariño. Llamándome, diciendo la verdad. Carlota se quedó en silencio por un momento. ¿Se han ido todos los hombres malos? Javier pensó en Barrera en prisión. En la red desmantelada, en la justicia que finalmente, lentamente, se había servido. Los que nos hicieron daño se han ido. Y si aparecen otros nuevos, estaré aquí. Lo prometo. ¿Lo prometes? Siempre te protegeré, Carlota. Siempre. Se quedó dormida sosteniendo su mano. Abajo, el teléfono de Javier vibró. Un mensaje de Damián, el último de los cómplices de Barrera ha sido acusado hoy. Realmente ha terminado. Javier respondió, hasta la próxima batalla. ¿Vas a seguir haciendo esto? ¿Haciendo de justiciero? Javier miró alrededor de su casa, los dibujos que Carlota había pegado en las paredes, las fotos de tiempos más felices, la vida que tanto había luchado por preservar. No, escribió. Voy a ser padre. El resto del mundo tendrá que salvarse a sí mismo. Buena respuesta, replicó Damián. Pero si alguna vez necesitas refuerzos, sé dónde encontrarte. Javier se sirvió una copa y se sentó en el porche, observando la tranquila calle suburbana. En algún lugar ahí fuera, hombres poderosos harían cosas terribles. La corrupción continuaría. La injusticia persistiría. Pero no aquí, no en su casa, no a su hija. Había sido un soldado, un espía, un interrogador. Había vivido en la oscuridad para que otros pudieran permanecer en la luz. Y cuando esa oscuridad vino a por su familia, había usado cada habilidad, cada contacto, cada lección despiadada que había aprendido para contraatacar. Algunos lo llamarían venganza. Otros lo llamarían justicia. Javier lo llamaba amor. Porque al final, cuando los tribunales fallaron y el sistema se rompió y los hombres poderosos se creyeron intocables, solo quedaba una cosa que importaba, la promesa de un padre a su hija. Y Javier Ocampo cumplía sus promesas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor, asegúrense de suscribirse a este canal. Eso me ayudaría mucho. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y allí nos veremos.